El mar estaba demasiado tranquilo aquella noche, demasiado silencioso. Los hombres que navegábamos con Cristóbal Colón ya habíamos visto muchas cosas en el océano: tormentas que parecían abrir el cielo, criaturas que nadaban bajo el casco del barco, y noches tan oscuras que uno juraba que el mundo se había terminado. Pero lo que vimos aquel día no era un animal, era algo que no debería existir. Y cuando apareció entre las olas, algunos de los hombres comenzaron a rezar, otros simplemente dejaron de hablar para siempre. Esta es la historia de la sirena que vimos en el mar en el año de 1493. Y te juro por mi alma que nadie que estuvo en esa cubierta volvió a mirar el océano de la misma forma. Yo era marinero en una de las naves de expedición de Cristóbal. Habíamos pasado semanas navegando por aguas desconocidas. El aire era pesado y el océano parecía observarnos. Muchos hombres ya hablaban en voz baja sobre maldiciones. Decían que habíamos llegado demasiado lejos, que el mundo terminaba en esas aguas. Aquella tarde, el cielo estaba gris y el mar se movía de una forma muy extraña. No había viento, pero el agua respiraba, subía y bajaba, como si algo gigantesco se moviera debajo. Fue uno de los vigías quien gritó primero: movimiento en el agua. Todos corrimos hacia el borde del barco. Al principio pensamos que era un delfín, luego vimos una cabeza emergiendo lentamente del mar, pero no era un animal, tenía rostro humano, cabello oscuro, largo, pegado al cuerpo por el agua salada. Uno de los marineros murmuró: Santa María, ¿qué es eso? La criatura nos observaba, no parpadeaba, solo flotaba, como si el océano mismo la estuviera sosteniendo. Entonces ocurrió algo peor. La criatura abrió la boca y comenzó a cantar. No era un canto humano, era una voz profunda, hermosa, pero al mismo tiempo vacía, como si viniera de muy lejos. Algunos hombres comenzaron a caminar lentamente hacia el borde del barco. Uno de ellos, Pedro, dejó caer su cuerda. Sus ojos estaban completamente perdidos. La escucho, susurró: dice que vayamos con ella. Intentamos detenerlo, pero fue demasiado tarde. Pedro trepó la barandilla del barco y se arrojó al mar. El agua se cerró sobre él. Por un momento pensamos que todo había terminado. Entonces, el océano comenzó a agitarse y la vimos. La criatura emergió nuevamente, pero ahora no estaba sola, había más. Sombras y sombras moviéndose bajo la superficie. Una de ellas se acercó al barco, y esta vez la pudimos ver completamente. La mitad superior era humana, pero su piel estaba pálida, casi gris. Los ojos eran demasiado grandes, la boca demasiado larga, y cuando sonrió, vimos filas de dientes afilados. La parte inferior del cuerpo era una cola enorme, cubierta con escamas negras. Una sirena. Pero no como habíamos escuchado de ellas en las historias. Esta era una criatura del abismo. Las aguas comenzaron a moverse violentamente. Las sirenas rodeaban el barco. Sus voces cantaban al mismo tiempo. Algunos hombres comenzaron a taparse los oídos. Otros gritaban. Y entonces, una mano apareció desde el agua. Una mano delgada, húmeda, con uñas largas como cuchillos. Se aferró al casco del barco, y otra, y otra. Las criaturas estaban subiendo. Los marineros tomaron cuchillos y remos. Uno de ellos golpeó a una criatura cuando intentó subir. La sirena gritó, pero no era un grito humano, era un sonido agudo, como metal raspando hueso.
Entonces las otras comenzaron a gritar también, y el océano se volvió loco. En medio del caos, escuchamos la voz firme de Colón: alejen el barco de aquí, rápido. Los hombres comenzaron a mover las velas, pero las criaturas no se iban. Seguían nadando alrededor del barco, observándonos, esperando. Cuando finalmente el barco comenzó a alejarse, una de las sirenas emergió completamente del agua. Era la más grande, nos miró a todos y por un momento dejó de cantar, solo sonrió, como si supiera algo que nosotros no. Después, solo desapareció bajo las olas. Esa noche, nadie durmió. El mar volvió a estar tranquilo, demasiado tranquilo. Pero un hombre nos faltaba, Pedro, y nadie volvió a mencionar su nombre. Días después, en su diario de navegación, Cristóbal escribió que había visto 3 criaturas que parecían sirenas, pero añadió algo extraño. Escribió que no eran tan hermosas como cuentan las historias, y que su apariencia era más cercana a algo monstruoso que humano. Muchos creen que solo vimos animales marinos, manatíes, tal vez, pero yo estuve ahí y sé lo que vi, porque antes de desaparecer bajo el agua, la criatura me miró directamente a los ojos, y todavía hoy, cuando escucho el sonido del mar por la noche, juro que puedo oír su canto, esperando, llamándonos desde lo profundo.